Vamos con uno de los indicadores también más famosos de que todo el mundo está utilizando, pero para mí uno de los indicadores que si se utiliza bien y se utiliza de una manera correcta, evidentemente, y se utiliza con un pequeño truco que yo te voy a dar al final de este video, pues eventualmente vas a tener una mejor rentabilidad con este indicador. Y es un indicador que funciona ya que es básicamente operaciones matemáticas basadas en un precio. Por lo tanto, o sea, en el precio del activo. Por lo tanto, no es más que utilizar el precio del activo y, o sea, no hacerle mucha tontería. Te estoy hablando del RSI, del índice de fuerza relativa, y el día de hoy no solo te voy a explicar cómo utilizarlo, sino que cómo encontrarlo, cómo añadirlo a tu gráfico y los secretos del RSI. Entonces, bueno, estoy muy seguro que ya probablemente hayas visto este indicador o ya hayas escuchado sobre él, sobre este indicador. Entonces podemos observar aquí cómo para añadirlo, pues bueno, de vuelta estamos aquí al gráfico de TradingView. Le tenemos que dar a la pestaña de indicadores, ¿no? Y aquí en la pestaña de indicadores tenemos que buscar índice de fuerza relativa. Aquí vamos a tener el índice de fuerza relativa, el RSI. También tenemos este y tenemos también el índice de fuerza relativa RSI estocástico. Este también lo vamos a utilizar, lo voy a explicar. En particular yo no lo utilizo porque da muchas falsas entradas y realmente es básicamente un RSI un poco más rápido, pero existe una manera de poner más rápido el RSI como tal. Pero igual yo te lo voy a explicar, ¿no? Por lo tanto, añadimos los dos al gráfico y tenemos básicamente esto. Estamos en un gráfico semanal de Bitcoin y básicamente vamos a ir gráfico por gráfico, ¿no? Podemos observar cómo el RSI no es más que un valor. El valor es el morado. De hecho, yo el amarillo no lo utilizo. El amarillo es para ver un poco la tendencia, ¿no? El amarillo lo vamos a dejar, pero bueno, el morado, ¿no? La línea morada que pueden ver aquí. Pueden ver que hay una línea en la línea 30 y en la línea 70. La teoría está en que cuando el precio, o no el precio, el indicador esté por debajo de la línea 30, por debajo de esta línea 30, esto es zona de compra, que el precio está en sobreventa. Y esto aquí arriba es zona de venta porque el precio está sobrecomprado. Esto suele funcionar a veces o no suele funcionar a veces, depende del activo, depende de la temporalidad y a veces suele dar muchas malas entradas realmente. Vamos a ver, sin ver el gráfico mucho, podemos observar que aquí él decía que pues había que vender y bueno, eventualmente fue efectivo, pero se tardó un poco, obviamente. Y aquí podemos observar cómo aquí dice que había que comprar y ahorita mismo el precio pues está cayendo, ¿no? Por lo tanto, bueno, básicamente esa es la teoría del RSI, o sea, no más que eso. Y aquí pueden ver que es un poco de lo mismo, ¿no? Como aquí en toda esta zona de aquí decía que el precio estaba en una sobrecompra y por lo tanto que tú aquí ya te deberías de salir, ¿no? Por lo tanto, si te hubiera salido aquí o incluso un poco más abajo, porque la entrada de Dios o sea, la salida de Dios de aquí arriba, pues te hubieras perdido evidentemente toda esta subida de aquí. Por lo tanto, existen muchas maneras para evitar este tipo, esto se llama repintado o falsas, o sea, estos son falsas entradas que da el RSI. Existen muchas maneras para opacar todo esto, ¿no? Una de estas maneras es utilizar el RSI estocástico como confirmación de entrada también. Podemos observar que el RSI estocástico funciona exactamente igual, tenemos pero en 20 y en 80 y es exactamente igual. Cuando está arriba hay que vender, cuando está abajo hay que comprar. Pero ¿qué pasa? Aquí podemos observar cómo el RSI estocástico suele mantenerse arriba durante un gran periodo de tiempo. Y cuando empieza a entrar de nuevo al gráfico, ya sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí arriba, podemos observar aquí en esta zona de aquí arriba cómo se mantiene una buena cantidad de tiempo por encima y es después cuando empieza a caer. Justo cuando empieza a caer, justo después cuando empieza a caer, es cuando el precio realmente empieza a caer. Lo mismo aquí podemos observar que nada más operando con el RSI estocástico, hubiéramos agarrado la entrada aquí abajo, que coincide con el RSI en este caso, hubiera coincidido aquí con el RSI en este mini cuadrado de abajo, y hubiera coincidido también con el RSI estocástico, lo utilizas como doble confirmación en este caso, y aquí lo mismo, un poco de lo mismo hubiera salido es cuando el RSI estocástico estuviera entrando de nuevo. ¿Por qué? Porque si hubiera salido aquí, hubiera salido probablemente en esta vela, antes de esta vela, y te hubieras perdido un 10% de subida. Por lo tanto, lo mismo. Y lo mismo aquí con este ejemplo que te había dado antes. Si hubieras operado nada más con el RSI,
hubieras salido por aquí aproximadamente, hubieras entrado aquí abajo y hubieras salido aquí, nada más hubiera hecho un 10%, pero con el RSI estocástico probablemente te hubieras llevado absolutamente todo el movimiento porque te hubiera salido aquí cuando el RSI estocástico reentrara al rango después de haber estado sobrevendido. Por lo tanto, en vez de haberte llevado un 10%, te hubieras llevado un buen 48%. Por lo tanto, muy básico, realmente son dos gráficos que unidos funcionan muy bien. En gráfico de 4 horas a diario, ya te pones a observar cómo, si yo bajo de temporalidad, esto es en diario, si yo bajo de temporalidad, bajando a 4 horas, podemos observar cómo cambia mucho más. Es un poco más complicado, a mi parecer, de leer, ya que podemos observar aquí cómo pues las entradas son un poco más complicadas, como aquí pues el indicador el RSI lleva dando entrada, ¿no? Desde que el precio estaba en 28.000 y lo único que el precio hizo fue caer. Por lo tanto, hay que esperar esa indicación tanto al contrario como, o sea, a lo mismo que antes decíamos que el estocástico tenía que reentrar cuando estaba sobrevendido, pues lo mismo aquí. La entrada, o sea, disculpen, la entrada de compra en 4 horas hubiera sido aquí, no aquí arriba cuando estaba apenas sobrevendido el RSI. Por lo tanto, eso es lo importante del estocástico, que a veces es un poco más rápido y suelen dar estas buenas entradas. Por lo menos aquí estoy seguro que si hubieras entrado aquí con el RSI, con el estocástico también, y hubieras salido aquí, por ejemplo, un 5% aquí. Pero realmente si hubiéramos esperado con el estocástico la reentrada al abajo, como podemos observar aquí, que el estocástico vuelva a entrar al gráfico, pues si hubiéramos entrado aquí, que estaba dando entrada al estocástico, pues te hubiera sacado un 16% en vez de un 15%. Por lo tanto, realmente eso es la utilidad. Hay muy buenas entradas que da, por lo menos aquí directamente da la entrada muy bien y la salida pues la da aquí. Lo mismo cuando te digo el estocástico, espera la reentrada aquí en 26. Tú hubieras salido 26%, si no lo hubieras esperado, esta vez no lo hubieras agarrado 10%. Lo mismo con aquí, siempre esperar la reentrada del estocástico para este tipo de movimientos, ¿no? Básicamente eso con respecto a cómo utilizar el RSI y el estocástico de una manera unificada. Ahora bien, hago un pequeño repaso. Básicamente el RSI consta entre un rango de entre 30 y 70, bueno, 0 y 100, pero nuestros enfoques es entre 30 y 70. Si el precio está por debajo de 30, no el precio, el indicador está por debajo de 30, es una zona de sobreventa, por lo tanto es zona de compra momentánea, todavía no. Y si está por encima de 70, es una zona de venta, porque es una sobrecompra. Por lo tanto, es una posible zona de venta, pero hay que esperar, hay que combinarlo con el estocástico, ya que si el estocástico también se encuentra en zona de sobreventa o de sobrecompra, hay que esperar que el estocástico reingrese a lo que es a su pequeño ranguito azulito que pueden ver aquí. En este caso, este pequeño, cuando me refiero a que reentre, es a que haga este movimiento de aquí, que él haya estado afuera muchísimo tiempo y él vuelva a entrar aquí con bastante velocidad. A esto me refiero con una reentrada del estocástico al rango. El rango es entre 80 y 20. Y básicamente esa sería tu confirmación de entrada en el trade. Entonces, bueno, te voy a explicar cómo opero yo realmente el RSI, porque sí es un indicador que utilizo bastante y es un indicador que lo opero bastante. Lo opero nada más en gráfico de 4 horas y en gráfico diario eventualmente y semanal, porque ya lo que es 1 hora, 15 minutos, 1 minuto, pues no sirve el RSI, ya te voy avanzando. Entonces yo realmente lo que hago aquí, por aquí, básicamente vengo al RSI y le cambio la configuración, ¿no? ¿Por qué le cambio la configuración? Porque el RSI fue pensado para activos que tienen un movimiento muy lento, ¿no? En este caso, pues Bitcoin, al ser un activo pues, de más alta volatilidad, tiene una velocidad un poco más agresiva y se mueve un poco más rápido. Por lo tanto, me interesa que el RSI se mueva a la misma velocidad de Bitcoin. Por lo tanto, le vamos a estar cambiando lo que es un valor que te voy a decir cuál es a continuación. Y no solo eso, sino que vamos a estar utilizando un término que se llama divergencias, que probablemente hayas escuchado ya. Entonces, bueno, para ello vamos a modificar un poco todo lo que acabamos de hacer. Vamos primero a quitar el RSI y vamos a buscar otro indicador. Este indicador se llama, te lo voy a poner por aquí, este indicador que te va a mostrar a continuación se llama
este por aquí. Se llama RSI Divergence Spine V4. Vas a poner este por aquí. Y este es el indicador que vamos a utilizar ahorita, ¿no? A mí me gusta tener este aquí arriba. Y le vamos a modificar aquí en el oscilador, en donde dice fuente, la longitud la vamos a poner. A mí me gusta 6, puede ser entre 6 y 4. Pero bueno, vamos a ponerle 6. Esta Moving Average se la puedes dejar, pero bueno. Entonces, vean a continuación cómo, esto es en diario, vean a continuación cómo, pues bueno, en 4 horas, pues un poco de lo mismo, ¿no? Vean a continuación cómo cambia y en el RSI pues sigue siendo el mismo, pero empiezan a aparecer unas pequeñas líneas rojas, ¿no? Y verdes también. Estos se llaman divergencias. ¿Qué quiere decir esto? Estos son básicamente distinciones entre lo que marca el indicador a lo que marca el precio. Por lo tanto, el indicador te está marcando algo que debería estar ocurriendo y el precio te está marcando totalmente lo contrario. Por lo tanto, eso puede ser indicios de que haya una probable manipulación en el mercado. Por lo tanto, para eso utilizamos lo que se conoce como divergencias del RSI y se utiliza para hacer trades. A mí me gusta en particular solo utilizarlas para hacer trades en largo, es decir, nada más abrir trades en largo, pero en corto también funciona muy bien. Te voy a poner un ejemplo por aquí, como pues estas dos divergencias, pues la divergencia es esta de por aquí, esto es una divergencia en short, esto es en diario, sería muy bien, y está en long, pues sería muy muy bien, ¿no? Lo mismo por aquí, pues aquí ocurren dos divergencias, ocurre una por esta zona de por aquí, una divergencia en short y aquí mismo otra divergencia en short por aquí, ¿no? Lo mismo hay que combinar esto con el estocástico, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos observar aquí que la divergencia en short, pues no se debería de entrar cuando el estocástico estuviera también en sobre compra. Por lo tanto, claro, eso mismo. También a considerar que hay ciertas divergencias que son pequeñamente falsas. Pero claro, esto coincide también con que el estocástico en este caso no estaba en sobreventa, por lo tanto, esta divergencia no era muy buena. Hay que combinar las dos cosas. Si esta divergencia hubiera sido cuando el estocástico estuviera en sobre compra, pues hubiera sido mucho más efectiva. Lo mismo con este tipo de divergencias aquí, por lo menos esta no fue tan buena, pero porque el estocástico estaba aquí, pero esta, por lo contrario, sí fue buena, pero porque el estocástico se mantenía en un valor muy, muy bajo. Lo mismo con esta de aquí, pues eventualmente en el momento no fue buena, nada más cayó un poco, bueno, ni siquiera nada, pero después eventualmente sí fue buena. Las divergencias funcionan muy bien desde mi punto de vista en gráficos de 4 horas, realmente funcionan muy, muy bien aquí. Em, a mí me gusta, pues bueno, eso, combinarlas y intentar observarlas en un gráfico de 4 horas. También hay que ponerle un poco de cabeza tú por tu parte. Detectar que estamos en un rango, no estamos en un rango. Cuando estamos en un rango, no operar divergencias porque no tiene sentido. Pero cuando el precio está un poco más agresivo, más activo, sí se pueden operar divergencias. Y lo mismo, siempre con la misma regla de cuando se cumple la divergencia, no se entra aquí en la divergencia, sino que se entra en la reentrada del estocástico aquí. Por lo tanto, la entrada no es ahí, sino que es aquí. ¿Ok? Y pueden ver que aquí la entrada es mucho mejor. Por lo menos te hubieras llevado un 2%. O sea, si pones aquí la entrada, al stop loss no te hubiera agarrado 100%. Eh, Se puede observar que de esta manera la entrada es mucho mejor, porque si hubieras entrado aquí cuando justamente la divergencia se da, pues mucha gente opera divergencias del RSI y van a ir a por tu stop loss seguramente a intentar comértelo. Por lo tanto, bueno, lo mismo aquí en esta zona de aquí arriba, es una buena entrada en short, una divergencia clara. Y bueno, y básicamente sería eso, ver cuál divergencia es buena, cuál divergencia no es buena. Yo lo combino con toda otra cantidad de estrategias. Cuando hay, por lo menos ahorita mismo, que hay que empieza una tendencia pequeñamente bajista en. Ah, no, esto es una hora, disculpa. En 4 horas. En una hora no lo operen, en una hora no lo hagan. Pero eso, cuando hay por lo menos este movimiento ahorita que está ocurriendo ahorita mismo, bajista, ¿no? No operes todavía. Espera que algo salga en el RSI,
que algo salga, ya sea bajista o alcista, probablemente salga algo alcista, y dependiendo del estocástico, pues tú tomas tu decisión y entras en el mercado. Pero aquí donde está, pues asimismo que hay una vela ahorita subiendo, probablemente el precio siga bajando o probablemente siga subiendo, no lo vas a saber hasta que no haya confirmación de alguna entrada. Por lo tanto, para esto es muy importante tener bastante paciencia porque hay que esperar. Imagínate en 4 horas todo lo que hay que esperar. En diario hay que esperar muchísimo más a que se forme literalmente una divergencia. En todo el año, de lo que llevamos del 2023, se han formado muy pocas. O sea, realmente se han formado nada más una, dos, tres, cuatro, cinco, nada más divergencias en gráfico diario en todo lo que llevamos de año. En 4 horas habrán sido unas 30 aproximadamente. Por lo tanto, hay que tener muchísima paciencia porque esto no es operar todos los días. Entonces, bueno, después de haber visto este video, que me alargué un poquito, aprendiste sobre el RSI, sobre el RSI estocástico, aprendiste a cómo utilizarlo y a cómo combinarlos uno del otro, y aprendiste a cómo optimizar el RSI para operarlo en criptomonedas. En este caso, pues utilizando un indicador que ya te pone las divergencias, porque a veces es un poco engorroso, pues descubrirlas por ti mismo. Y básicamente también aprendiste a cómo bajar lo que es la longitud del RSI para que sea más rápido y sea más adaptado a cripto. Esto es válido tanto Bitcoin como para todas las criptomonedas. De hecho, para ciertas altcoins como XRP, como Ethereum, como Bitcoin Cash, pues estas divergencias suelen funcionar aún mejor con respecto al precio. Por lo tanto, si este video te gustó, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.